Entonces, bueno, vos ya hiciste todo el proceso de graficar, de fijarte el periodo, de todo lo demás. Entonces, el C es bastante sencillo en realidad. Simplemente lo que te pide es que evalúes la función, cuánto vale en el valor de la X. ¿Bien? Entonces, por ponerte un ejemplo, la f en 2 simplemente te está diciendo que la X la reemplaces por un 2. Entonces te va a quedar 2 por coseno de 2 menos pi. Ahora, este número de acá adentro es un poco feo, por el sentido de que nosotros, como el pi es un número irracional, no es que lo podemos operar tan simplemente y que nos quede algo bonito. ¿Bien? Entonces, acá vos lo podés ver de distintas formas. Lo que tendrías que hacer, si no, obviamente sin usar la calculadora, tenemos que fijarnos en el eje de las X, dónde está posicionado este 2 menos pi, ¿bien? Y ahí fijarnos dónde está, cuánto vale la función coseno en ese punto. Para eso tenemos que graficar la función 2 coseno de x menos pi. ¿Bien? Entonces, podemos hacer la mano. Bueno, vamos a hacer la mano, ¿bien? Así repasamos lo que estaban viendo recién con Blanca, de cómo se graficaba la función la coseno. Para poder ubicarnos más o menos en los ejes, no me dejó la línea, perdón. Vamos a ir marcando en el eje de las X, ¿bien? Como referencia voy a tomar que por acá esté el pi, ¿bien? Y que acá esté el 2pi. En general siempre es más fácil, nosotros siempre que graficamos funciones en los ejes ponemos 1, 2, 3 y ahí arrancamos a graficar, pero tengan presente que a la hora de graficar cosenos o senos, es más cómodo poner en términos de pi los ejes, porque es más fácil para graficar los valores. Entonces, vos fíjate que analizando la función esta que te dieron, sabes que es una coseno normal, bien, vamos a hacer el contraste con la coseno de x normal. Vos sabés que la coseno de x normal tiene esta forma, más o menos, ¿bien? Parte de acá, el pi sobre 2 estará por acá, ¿bien? Hace una cuestión así. Estoy concentrada tratando de que me quede bien la gráfica, pero bueno, mi pulso no es el mejor. Bueno, esto es más o menos la coseno, ¿bien? Fíjate que yo la que fui graficando, viendo cuáles son los puntos más importantes de la función. Vos sabés que la función coseno de x, la normalita, en el 0 te vale 1, en pi te vale menos 1, y en 2pi te vuelve a valer 1, ¿no? Porque es periódica. Pasando por el 0 en los valores de pi sobre 2, y en 3 medios de pi, ¿no? Esta es la coseno común. Ahora, si yo a esta coseno decido multiplicarla por un 2 primero, ¿bien? Significa que todos los valores van a seguir en el mismo lugar, solo que se van a multiplicar por 2. Entonces, donde yo antes tenía un 1, ahora voy a tener un 2, y donde antes tenía un menos 1, ahora voy a tener un menos 2. ¿Bien? Porque lo único que hace es que te la expande, ¿no? Te la hace más grande. Pero por otro lado, fíjate que al mismo tiempo lo que estoy haciendo con la función es que le estoy restando menos pi. Y no sé si estabas la clase pasada, pero habíamos visto algo parecido con el valor absoluto, que cuando vos dentro del argumento de la función le restabas o le sumabas algo a la x, lo que hacías es que la estabas desplazando a la derecha o a la izquierda. ¿Bien? En este caso le estoy restando, la estoy desplazando pi unidades hacia la derecha. Esto significa, bien, desplazamiento horizontal, significa que la estoy moviendo para allá. Y esto significa que la estoy haciendo más grande, o sea, la estoy expandiendo, por decirlo así. Es decir, si antes estaba así, entre estos valores de amplitud, ahora va a estar entre estos de acá. Estoy expandiendo. Entonces, si la función se está desplazando pi unidades hacia la derecha, bien, este puntito de acá, que antes arrancaba acá, lo estoy tomando como referencia, bien, yo podría tomar cualquier punto, voy a tomar este. Si este punto antes iniciaba desde acá, ahora tiene que iniciar desde pi, porque lo estoy moviendo pi unidades hacia la derecha, ¿bien? Entonces,
originalmente debería estar acá. ¿Bien? Pero al mismo tiempo lo estoy multiplicando por 2, lo que había dicho antes. Entonces, no solamente que este valor de imagen 1 ahora se mueve acá, sino que también está multiplicado por 2, así que se va a mover hacia ahí arriba. Y de ahí es donde parte mi función. Vieron que estaban viendo esto con Blanca del inicio de onda. Mal dicho, pero bueno, es una forma de guiarnos para saber cómo graficarla. Entonces yo estoy usando la misma. Ahora, para terminar de darme una idea de cómo va la función, me fijo otro punto cualquiera. ¿Bien? Si la función varía menos 1 en este punto, ahora yo sé que va a valer menos 2 porque la estoy multiplicando por un 2, y que al mismo tiempo se va a desplazar hacia la derecha en pi unidades. Entonces, me desplazo pi unidades, pi más pi me da 2pi, y la estoy multiplicando por 2, entonces este punto que estaría acá se va para acá abajo. ¿Bien? Entonces, esto lo que me ayuda es que, fíjense que marqué el punto rojo y el punto verde como referencia. Si la forma que hacía la onda entre el punto rojo y el punto verde originalmente era así, en mi nueva función desplazada y ampliada, también va a ser así. Entonces voy a tratar de trazarla de esta manera. Fíjense que sigue pasando por el 0 en este punto, porque de nuevo, el punto que yo antes tenía acá se me desplazó pi unidades hacia la derecha por esta traslación horizontal que le hice. Seguía valiendo 0 en este punto, así que al multiplicarlo por 2 sigue valiendo 0 en este punto, y por eso me sigue quedando en ese lugar. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver con el GeoGebra para que lo vean también más claro, pero esto es más o menos cómo graficar una coseno, también es válido para graficar una seno, pero bueno, es más o menos cómo lo podemos hacer tomando de referencia la coseno original. Una vez que ustedes ya se aprenden la coseno original, graficar cualquier otra modificación es fácil porque lo único que tienen que fijarse es cuánto me muevo a la derecha y cuánto la expando o la comprimo, o capaz que no le hago nada, dependiendo de qué valorcito me estoy multiplicando acá. Ahora, una vez que... Sí, decime. Le hago una consulta. ¿El valor ese de x menos pi no varía si fuera positivo? Si no fuera positivo que todo el valor en su conjunto, ¿decís? Sí, si fuera x más, o sea, si fuera x pi. Si fuera x más pi, por ejemplo, lo que hace es que te la desplaza hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha. Bien, gracias. O sea, tendrías que repetir el mismo paso que hice yo acá, solo que este punto, en vez de moverlo para acá, lo tendrías que mover pi unidades hacia allá. ¿Bien? Fíjense que también por esto es que yo grafiqué acá los ejes poniendo pi y 2pi, porque es más cómodo para hacer el desplazamiento horizontal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de terminar de graficar la onda, guiándome en lo que hice acá. Básicamente seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Si este punto estaba acá originalmente, el de negro, ¿no? Fíjense en la onda negra. Si antes estaba acá, ahora se va a trasladar pi unidades hacia allá, o sea que va a estar por acá. Y este que varía 1, se va a trasladar pi unidades hacia acá, acá voy a tener el 3pi, solo que no lo grafiqué. Se mueve una unidad y está multiplicado por 2, así que va a estar acá arriba. Y acá termino de graficar la onda, ahí está. Ahora, ustedes saben que estas son funciones periódicas, ¿bien? Con que yo dibuje un periodo, ya puedo seguir dibujando el resto porque yo ya sé que se repite. Es decir, que de este lado se va a repetir de nuevo la misma forma de onda. Esto es lo lindo que tienen estas funciones, de que una vez que me grafique un periodo, puedo replicar los otros y ya está. Lo mismo puedo hacer con esta, ¿no? Solo que no lo hice. Profe, ¿y en qué afectaría el 2S cuando le reemplacen X? Lo que te afecta al 2 es que simplemente vos sabes ahora, bueno, tengo que evaluar la función en 2, ¿bien? Vamos a eso. Entonces yo, básicamente lo que tengo que buscar es, ¿en qué valor del eje de las X, que es este que está acá, ¿bien? ¿En qué valor, en qué punto ubico el valor 2 menos pi?
Bien. Entonces, la cuestión está. Vos sabés que pi más o menos lo podés aproximar como 3,14. Nosotros estamos tratando de evitar estas aproximaciones, ¿no? Porque introducen error, pero bueno. Si pi es más o menos 3,14, vos sabés que el 2 es menor que pi. Entonces la resta de esto te va a dar un número negativo, ¿bien? Así que si vos le calculás que más o menos, ¿no? Esto va a ser muy a ojo, pero si más o menos el 2 está por acá, más o menos por ahí, o quizás eso es mucho, vamos a ponerlo más o menos por acá. Si el 2 está más o menos por acá, al hacer 2 menos pi, ese valorcito te va a quedar como por acá, más o menos. O sea, esto de acá debe representar de alguna manera la operación 2 menos pi, el valorcito. Ahora lo vamos a hacer con calculadora y demás. Entonces, ¿bien? En caso, suponete que vos no tuvieras calculadora. Para poder saber cuánto vale la función en este valor, vos tenés que ver cuánto vale el valor de la imagen, ¿no? Y bueno, yo ya sé cómo es esta forma de onda. La dibujé media fea, lo sé, pero yo sé que cuando el dibujo siga para la izquierda va a tener esta forma. De paso aprovecho a remarcar. Porque es periódica, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces yo sé que más o menos por acá, al tratar de intersectar el valor de x con el valor de la función, tengo que andar más o menos por acá. Así que esto, ¿cuánto será? Tiene que ser menos 1, algo. ¿Bien? Es un valor que está entre menos 1 y menos 2. Eso lo sé seguro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sé que la forma de la onda ya la tengo, la verifiqué y está bien. Y simplemente me tengo que fijar más o menos para el valor de x cuánto vale la función. Entonces, si esto decimos que más o menos vale, por decirte una cosa, menos 1,8, por lo que estamos evaluando acá de la función, ¿no? Yo me vine por acá y le calculo menos 1,8 más o menos. Esto obviamente tiene que estar hecho a escala. Si nosotros no lo hacemos a escala, no podemos pretender sacar un valor desde el gráfico. Entonces ustedes cuando lo hagan en la hoja y coloquen el pi acá, y luego coloquen el 2, traten de hacerlo en una escala más o menos uniforme, de manera tal que cuando vos efectúas la resta entre 2 y menos pi para ubicar este puntito de acá, quede relativamente aproximada, y así cuando vas a buscar la imagen de la función le pegás. ¿Bien? Entonces, una vez que conoces el valor de cuánto vale el coseno de 2 menos pi ahí, lo único que te queda es multiplicarlo por 2, y ahí terminás de sacar el resultado. En este caso te va a quedar de menos 3,6. Esto es por ponerte un valor, ¿bien? ¿Por qué? Porque te lo estoy haciendo así en la pizarra. Nosotros en realidad, ¿qué hacemos en la vida normal? Vamos a la calculadora, le ponemos coseno de 2 menos pi, vemos cuánto da y ya está. Entonces, ¿por qué hice todo este lío? Porque quiero mostrarle a ustedes cómo se busca el valor mirando desde la gráfica. Bien, a eso trato de apuntar con toda esta explicación demasiado extensa. Entonces, al final nosotros, en la vida real, terminamos trabajando con aproximaciones, pero les quiero mostrar cómo es una forma de verlo gráficamente. Fíjate que con los otros valores, después quiero ver qué otro te pide f en pi y f en 45. Estos van a ser mucho más fáciles de sacar, ¿bien? Porque vas a poder hacer las cuentas exactas, para que puedas sacar un resultado, digamos, entre comillas, bonito. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Luego volvemos a este. Capaz que hice yo mal en arrancar justo con el más difícil. Si vos tenés que evaluar f en pi, de nuevo, se hace todo lo mismo. Donde está la x, lo reemplazo por un pi, y hago la cuentita. Pi menos pi es 0. Bien, por fin me da algo un poco bonito. Entonces, vos sabés que el coseno de 0 vale 1. Perdón, el coseno de 0 no vale 1. El coseno de 0 vale menos 2. En este caso, ¿o no? No, perdón, el coseno de 0 vale 1. Me estaba fijando en la gráfica. Entonces acá te tiene que quedar 2 por 1 igualado a 2. ¿Bien? Entonces, el resultado al que yo acabo de llegar acá,
¿Tiene coherencia con lo que yo hice en la gráfica? Capaz que eso incluso me está diciendo si yo lo hice bien o mal a la gráfica. No Sí, confundamos tiene coherencia. que... ¿Tiene coherencia? ¿Por qué? Y sí, porque si yo me voy a pi, ¿cuánto vale la función? Vale 2. Entonces significa que la gráfica que hice bien, está bien, perdón, y la cuentita que hice está bien. ¿Bien? A esto se Profe, refiere con evaluar, ¿no? Sí, te escucho. profe, ¿qué no valía el pi 3,14 porque ahora 2? No. O sea, pi como número se lo aproxima como 3,14, pero fíjate que lo que yo estoy haciendo ahora es evaluar la función en pi. ¿Cuánto vale esta función si x es igual a pi? Si este valorcito es igual a pi, no si toda la función es pi. ¿Me explico? Si no me explico, decime y arrancamos de nuevo. No, yo lo devoramos. Me confundí en la parte en donde, si en la función del 2, en qué parte sería. ¿Por qué pi? Ahí me estoy confundiendo. Yo lo que hice es que el pi, acá para esta primera forma de evaluar la función, la aproximé como 3,14. ¿Por qué? Porque yo tenía que calcular el coseno de 2 menos pi, ¿bien? Y no sé cómo hacer 2 menos pi. Necesito saber cuánto vale más o menos pi. ¿A qué equivale esta letrita griega? Y esta letrita griega es más o menos 3,14. Entonces, eso yo lo hice para darme una idea, para saber cuánto vale el valor que está dentro del coseno, y así saber cuánto vale el coseno en ese punto, que es el que habíamos puesto acá. Y eso lo hice para poder terminar de hacer toda la cuentita, que era cuánto vale la función en 2. ¿Bien? Yo quiero saber cuánto vale mi función en x igual a 2, pero para eso necesito saber a qué se aproxima el valor de pi, porque si no, no tengo forma de saberlo. Profe, Sí, en la función valuada en 2 me dio 0,83. lo multiplicaste Y a por mí 2. me da lo mismo. Sí. Bueno, esto es lo que pasa cuando ustedes no grafican escala. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a verla en el GeoGebra. ¿Quieren? Justo había dejado graficada la otra función, perdón. Esto es lo que pasa cuando uno hace las cosas no a escala. ¿Bien? Fíjense qué feo me quedó. Por eso les insistí en que, ¿cómo se dice? En que lo hagan a escala, porque si no les puede introducir error. Bien, esta es la función, ¿no? Ah, y ya que estamos, vamos a hacer la comparación con la coseno de x. Esta es la coseno de x, miren la normalita, vamos a decirle, y esta es la que nosotros tenemos, la roja. Entonces fíjense, ¿no? Como primero, si yo le resto pi, se me tiene que desplazar pi unidades hacia la derecha. Bueno, fíjense que acá la escala no está exactamente en pi. Pi es más o menos, como les dije, 3,14, o sea que está por acá. Entonces, fíjense cómo el punto, este de acá, centren la atención en este, se desplaza hacia la derecha en pi unidades. ¿Bien? En pi unidades se desplaza hasta el 1. Y si yo luego esa función la multiplico por un 2, este punto que está acá, siguen mirando este punto, ahora al multiplicarlo por 2 se me tiene que ir hasta arriba. ¿Bien? Y ahí se me va hasta arriba. Bien, esto era para mostrarles la cosa. Ahora vamos a esto. Si pi es aproximadamente 3,14 y yo hago f en 2, 2 menos pi me tiene que dar alrededor de menos 0,14, ¿no? Porque estoy restando 2 menos 3.14. Perdón, 1,14. Claro, ahí está mi error. Cuando yo hice la resta, lo puse por acá el punto, y por eso me dio por acá. Y en realidad el punto estaba por acá. O sea que si vos te ubicás en más o menos donde debería estar 2 menos pi, va a estar por acá, y esto te va a dar menos 0,8, o por ahí, como decían los compañeros. Y eso después lo tenés que multiplicar por 2, no nos olvidemos de eso, ¿no? Profe, Entonces, pero ahí no está valuando menos 2. no, porque lo que estoy haciendo es evaluando f en 2. Vos imaginate que yo a la x la reemplazo por el 2, ¿no? Entonces, si eso es así, básicamente lo que tendría es esta cuentita. 2 menos pi.
Y bueno, acá me dice el resultado en la calculadora, pero yo quiero graficar el punto. El punto donde yo me estoy ubicando es dando las coordenadas, ¿no? La coordenada en X es de 2. Bueno, sí, tienes razón, lo que estás comentando. Ah, espérate, estoy mirando porque capaz que los estoy confundiendo. Claro, está bien lo que vos me estás comentando. Ah, no los quería marear. Vamos del inicio entonces. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Yo estoy hablando, vamos de nuevo. Sí, no, les decía que no entiendo qué es lo que no entienden. Me parece que el inconveniente se les origina en trabajar con pi por un lado y con ese 2. Es como que ahí se les confunde un poco la historia. Es que es feo porque no puedes hacer la operación exacta, digamos. No, Por eso no, es feo. obvio, podés trabajar con una aproximación o dejarlo en función de pi en todo caso, pero si no, trabajar con una aproximación. Me parece que en el gráfico que hiciste en la pizarra, que estaba bueno, sí, marcando en el eje de las X en función de pi y todo eso, me parece que ahí, me parece, no sé, me dirán los chicos, me parece que no registran dónde poner el 2, por ejemplo, ¿no? Que claro. El 2 entre qué valor de pi y qué valor de pi. Porque pi es 0,14, entre 0 y pi tenés un medio de pi, y ver o aproximar para ver dónde está el 2, si está entre pi sobre 2 y pi, o dónde está, y ahí lo miras en el gráfico y te das cuenta, al menos que te tiene que dar un valor positivo. Ponele, no vas a saber exactamente cuánto, porque te va a dar una aproximación. Pero entonces, si lo ubicas en el gráfico, si graficas la función, si marcas en el eje de las X, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, y ubicas dónde está el 2, y mirás el gráfico de la función, al menos tenés ahí la pauta de que el valor de la función va a ser un valor positivo. Ya arrancás con algo. Entonces, si hiciste alguna cuenta y le erraste en una cuenta y te dio negativo, quiere decir que algo está mal. ¿Se entiende lo que digo? Como para vos solo poder saber si lo que estás bien orientado en el valor o no. Si arrancás graficando bien y arrancás viendo para 2 qué valor aproximado toma la gráfica de la función, de ahí ya sabes de antemano que ese valor tiene que ser positivo. Y también, si la gráfica está bastante a escala, más o menos entre ¿qué? Si entre 0 y 1, si entre 1 y 2, ¿se entiende lo que digo? O sea, que si mirás el gráfico, sabes que no te puede dar un valor negativo. Sí, o sea, yo en realidad cometí el error de que les hice ubicar a los chicos en el eje de las X, fue el valor de 2 menos pi. Ahí es donde yo cometí el error. Y en realidad donde ellos se tienen que ubicar era en el 2 directamente. Sí, el gráfico me parece que está repiola, que ya te digo, de ahí lo ves. Aunque no entiendas nada, pero ahí ves que te tiene que dar un valor positivo y más o menos entre qué y qué, ¿no? Y ya está, ahí arrancas con algo, con una información. Después, eso te da la pauta si le erraste o no en los cálculos. No sé. Bien. Si no, está bien. O sea, yo lo que pasa es que yo le pifié en el medio y por eso creo que confundí a los chicos. ¿Bien? Pero está bien. O sea, básicamente lo que les está queriendo decir Marta es que lo único que tienen que hacer es posicionarse en el valor de la X que les interesa conocer de la función, que es el 2. Digamos. Entonces, si yo me posiciono, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que nos posicionábamos acá, ¿bien? ¿Y eso por qué lo hice? Porque yo efectué esta resta de acá y la puse acá. Entonces, ahí es donde yo cometí el error. Y en realidad ustedes se tenían que posicionar en el 2, porque es precisamente donde originalmente están evaluando la función, ¿bien? En x igual a 2. Me concentré tanto en mirar el argumento que ahí es donde... o sea, yo no registré dolor, Mayara. No, a ver, veamos si entendieron lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si la función en x igual a
3, ponele. Te va a dar un valor positivo o negativo, y entre qué y qué valor aproximadamente te tiene que dar. En x igual a 3. Aproximado a pi y cerca ¿Sí? del pico que llega a los 2, a 2 positivo. Exactamente. O sea, te va a dar un valor positivo y próximo a 2, cercano a 2. Perfecto. Bien, eso, sí, me quedo contenta porque entendí, por lo menos vos entendiste. Bien, eso era lo que estaba diciendo. Te podés dar una idea. Bien, entonces, si el 3 está por acá más o menos, bien, y yo sé que pi sobre 2 es más o menos la mitad de 3,14, la mitad de 3,14 yo sé que es más chica que 2. Bien, recordemos que si pi es, si pi es 3,14, entonces la mitad de esto estará en 1 y moneda. Entonces yo sé que el x igual a 2 tiene que andar por acá. Entre estos valores, digamos, no sé bien en cuál, pero anda por acá. Entonces, cuando yo de acá me muevo hasta la función, hasta la roja, acá a ustedes no les da el valor exacto porque, como les dije yo no lo hice a escala, o sea, no está bien hecha la gráfica, digamos, o está toda chueca. Por eso después me fui de GeoGebra. Entonces, acá es donde yo digo que fui yo la que cometió el error. Acá está la gráfica bien hecha, y fíjense que cuando el x vale igual a 2, es donde a ustedes les coincide con el número que pondrían donde está la calculadora. Es decir, la coordenada es x, y el valor de la y, o de la imagen, que sería el de la función, es 2 por el coseno de 2 menos pi, ¿no? Que es realizar toda esta cuenta con el x evaluado en 2. Y ahí es donde sale el 0,83 que recién alguien dijo por ahí de fondo, que hizo muy bien en hacerlo, por cierto. Entonces, vamos a recapitular porque yo me mandé la macana y no los quiero confundir. Yo me tengo que fijar, una vez que grafiqué la función la que me corresponde, que en este caso es la 2 por coseno de x menos pi, me tengo que fijar dónde me están pidiendo que le evalúe. Bueno, me están pidiendo que le evalúe en x igual a 2. Bueno, me voy al eje de las x y busco dónde está el 2. Bueno, el 2 anda más o menos por acá. En nuestra gráfica no estaba, pero nos podemos dar más o menos una idea de dónde anda. Digo, tiene que estar por acá. Y si el gráfico está bien hecho, digo, bueno, el valor que me tiene que dar será positivo o negativo, según en qué parte de la onda estemos, y decís, y tiene que andar más o menos en estos valores. Siempre y cuando esté bien graficado, ¿no? No miremos la mía porque obviamente no está bien graficada. O sea, no es que esté mal hecha, sino que el trazo no es coherente y tiene mucho error. Entonces, si nosotros supongamos que la graficamos re bonito y nos queda así, decimos, bueno, anda más o menos entre el 0,5 y el 1,5, si no nos queremos poner quisquillosos, y si no, si miramos más, andará entre los 0,7 y el 1. Bueno, si lo haces en la calculadora vas a ver que te da 0,83. Pero bueno. Ahora, quiero hacer un parate acá. No les voy a preguntar en qué le erré yo, porque no los quiero marear más, pero quiero saber si realmente entendieron qué significa evaluar a la función. ¿Bien? Busco el valor de x en la gráfica, acá, y me muevo hasta la función para ver dónde está y cuánto vale. O sea, yo ya sé que muchos de ustedes ya la tienen clara, pero bueno, me preocupa por aquellos que quizás lo mareé y ahora están peor todavía. ¿Bien? Así que digan algo, ¿bien? Si no entienden. Fíjense que en el caso... ¿Se entendió? Bien. Igual si hay alguien que no entiende, me avisa. En Sí, el caso profe, del pi, se entendió. en el caso del pi, como habíamos visto antes en los cálculos, nos da 2, y bueno, de nuevo es lo mismo. Pi sabemos que anda más o menos por acá, porque es alrededor de 3,14, y bueno, en este caso, si vos haces los cálculos justos, te va a dar que vale 2, que era lo que habíamos hecho precisamente acá, ¿no? Evaluamos a la función en pi, y nos dio 2. Y en el otro caso también te pedía que la evaluaras en 45 grados. ¿Bien? 45 grados.
Cuando ustedes se encuentren con esto, lo que yo les recomiendo es que hagan el pasaje a radianes, ¿no? Porque no van a estar operando grados con pi. Entonces nosotros sabemos que escribir 45 grados es lo mismo que escribir pi sobre 4. Y lo copado de hacer esto es que ahora sí podemos operar con el pi y podemos ir trabajando con la función. Entonces, acá lo que podemos hacer es que, una vez que sabemos que esto es 45 grados es pi sobre 4, nos podemos venir acá y fijarnos. ¿Sí? Acá en el grupo están pidiendo si puede explicarlo de nuevo, por favor. ¿Lo de evaluar en 2? ¿O lo de todo? Explicar todo de nuevo. Ah, Fariso, te referís, o sea, a explicar todo el ejercicio del inicio, digamos. O sea, no tengo dramas, pero necesito saber si... No, hola, profe, ¿cómo anda? Sí, decime. Es la parte donde usted saca el 2 y pone el primer punto A. Creo que es lo que estaba explicando antes de que la interrumpan con mi pregunta. Ajá. Yo lo que hice es que quería evaluar la función cuánto valía en 2, porque a mí me pregunta el ejercicio cuánto vale f en 2. Voy a escribir de nuevo acá abajo. ¿Cuánto vale f en 2? Entonces, para saber eso, lo que hago es que me voy a la gráfica. Fíjense que yo estoy usando esto porque la otra está muy fea, ¿bien? Me voy a la gráfica y me fijo dónde el x vale 2. El x vale 2 acá. Me posiciono y de ahí subo hasta arriba para darme una idea de dónde está. Choqué con la función. Este es el punto donde la función estoy buscando evaluarla. F igual a, en x igual a 2 vale, si me muevo hasta el eje de la y, un valorcito que está por acá. No sé bien cuánto es. Anda más o menos por acá. Sé que anda entre el 0,7 y el 1, pero no sé bien cuánto. Para saber realmente cuánto es ese valorcito, que vale f en 2, me fui a la calculadora, ¿bien? Hice una aproximación y dije, bueno, ¿cuánto es coseno en 2 menos pi por 2? Y me dio 0,83. Entonces, esto es lo que, luego de fijarme en la calculadora, me di cuenta que vale 0,83. Pero gráficamente, para darme cuenta, lo que hice es que me posicioné en x igual a 2, subí hasta la función y me fijé cuánto valía. Que nada entre esos valores. El puntito lo puse para mostrarles a ustedes cuánto vale exactamente la función en 2. Nada más. Lo único que haríamos sería ubicar el punto a la hora que nos digan evaluar. Por ejemplo, en 3 ubicamos el punto ese y listo, ¿no? Claro. Si a mí me dicen, bueno, en 3, ¿cuánto vale? Me subo, choco con la función y me fijo cuánto vale más o menos en el eje de la y. Casi 2 vale. Por un poquitito no vale 2. Y bueno, vale más o menos 2. Y ya está. A ver, chicos, ¿Bien? aclaración. Si a vos te piden evaluar la función en 2, o, dicho de otra manera, si te preguntan cuánto vale f en 2, lo que haces es reemplazás la x por 2, pones f en 2 es igual a 2 por coseno de 2 menos pi, haces la cuenta en la calculadora y te va a dar que vale aproximadamente 0,8322, ¿verdad? ¿Dice eso? Oh, estoy leyendo mal. Bien. Eso es lo que tenés que hacer cuando te preguntan cuánto vale la función en tal valor de x. El tema de conocer la gráfica, saber cómo es la gráfica, saber cuánto vale el valor aproximado de pi, ubicar, como está mostrando ahora Nayara, en la gráfica de la función ese punto A que tiene coordenadas 2f en 2, es, como les dije anteriormente, para lo que llamamos en matemática aproximar, entre comillas, el resultado que me va a dar cuando yo lo haga analíticamente. Si vos mirás la gráfica, ubicás el 2, ubicás cuánto vale la función, decís, bueno, cuando haga la cuenta, esa cuenta me va a tener que dar, por empezar, un valor positivo, porque lo estoy mirando, el punto. Y además de darme un valor positivo, me va a tener que dar un valor aproximadamente cercano a 1. Entonces, eso lo tenés, o sea, vas a hacer la cuenta sabiendo esto, porque lo viste en el gráfico. Haces la cuenta.
ponele que te equivocaste, ponele que le erraste cuando operaste, no sé, algo en una calculadora o lo que fuere, que en algo le erraste. Y resulta que cuando haces la cuenta te encontrás con que te da menos 0,83 el valor de la función. Bueno, ahí te das cuenta de que en algo le erraste en la cuenta, porque estás viendo gráficamente que esperas un valor positivo y cercano a 1. ¿Se entiende? No es que haces la gráfica y decís, mira, el punto está acá. Haces la cuenta. ¿Entendió? Sí, sí, se entendió. Profe. Bien. Y bueno, el último valor, como les había comentado, era el de pi Profe. sobre 4. Sí, te escucho. Acá en el chat pusieron, profe, ¿cómo se obtienen las intersecciones con los ejes X e Y en este tipo de funciones? ¿Alguien Esa es sabe buena. cómo se obtiene, los chicos, chicas, alumnos, cómo se obtiene? ¿Alguien puede responder? Hola, dice. Hola, buen día. ¿Y cómo se obtienen? La pregunta No fue, sería, ¿cómo se Lo obtienen? evaluamos en un periodo. Sería en un periodo. Para las intersecciones, ¿la obtienen evaluándolo en un igual al periodo? cero. En general, ¿cómo se obtienen las intersecciones con los ejes X e Y de cualquier función? ¿Cómo lo Igual al Igualamos a obtienen? cero. desplazando. ¿Qué cosa igualas a 0? Las X para Sí, sacar las Y y las Y para sacar las X. cuando evalúas la X en 0, ¿qué es lo que te da la intersección con el eje X? No, con el Y. Perfecto. Bueno, de esa manera se hacen acá. Te dejo, Nayara, explicaré vos cómo se obtienen en esta función en particular. Pero quería saber si, porque, a ver, saben cómo obtener las intersecciones. Entiendo que acá se les puede complicar, pero tienen que arrancar de algo que ya saben, con sus particularidades. No, está bueno el ejemplo. Bien, con el eje de las X. Entonces, para ver la intersección con el eje de las X, estamos buscando todos los puntos donde nuestra función se anula. Entonces, vamos a buscar los valores donde 2 por coseno de X menos pi se hace 0. ¿Bien? Queremos buscar los valores de X para los cuales esto se me hace 0. Entonces, el 2 siempre va a estar multiplicando por algo y siempre va a ser el 2, digamos. Así que lo único que nos interesa es hacer que esto de acá se haga 0. Es decir, queremos buscar los valores de X para los cuales coseno de X menos pi es igual a 0. Entonces, como dijo el compañero ahí, hay que restringirse a un solo periodo primero para arrancar. Porque fíjense que esta función, tanto esta o como la que grafiqué en GeoGebra, tiene varios cruces por 0. Y esos cruces por 0 se siguen repitiendo porque es una función periódica. O sea que X Entonces, debería valer pi, puede ser, para que nos dé 0 y nos dé el coseno de 0, 1 y 2 por 1 nos daría 2. Por eso pasa en la gráfica ahí en 2. pero ¿Algo nosotros así? queremos saber cuándo pasa por el eje de las X, o sea, cuándo vale 0, no 2. Lo que dijiste está bien, pero lo que me estarías dando entonces, en todo caso, es este punto de acá, y yo quiero saber cuánto vale X en este punto de acá. Me he spoileado, ya les dije el valor ahí, pero bueno, no importa. ¿Bien? Yo quiero saber cuándo la función esta pasa por el 0. El punto en el que vos me dijiste, cuando x igual a pi, me dan como resultado que la función vale 2. ¿Bien? Así que en principio no me serviría. Pero bueno, anda cerca. ¿Qué valor tengo que poner yo acá para que me dé coseno para que el resultado me dé 0? Para hacer ¿Pi esto, medio? pensemos, sí, pi medio, es exacto. Pensemos en esto, ¿no? ¿Cuáles son los casos cuando un coseno vale 0? Cuando el argumento de dentro vale coseno de más menos, porque puede ser tanto positivo como negativo, de pi sobre 2, o cuando vale más menos de 3 pi sobre 2. Obviamente hay más opciones, pero de nuevo, como habían dicho por ahí, nos estamos restringiendo a un solo periodo para ver
qué es lo que pasa. En este caso, como dijo, tenemos que, la compañera, tenemos que poner que x valga pi sobre 2. ¿Por qué? Porque si esto es así, esto me va a dar coseno de menos pi sobre 2, y esto te da como resultado 0. Obviamente tiene coherencia, porque cuando x vale pi sobre 2, mi función está pasando por el 0. Así que está bien. Otro valor que podríamos haber elegido mirando la gráfica es 3 medios de pi. Habría pasado lo mismo, ¿no? Nos habría dado coseno de 3 medios de pi. Bien, me da, bueno, pi sobre 2 y de nuevo la misma historia. Entonces, fíjense que en este caso es mucho más fácil guiarse con la gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos en un solo periodo, estas van a ser los cruces con nuestro eje X. Ahora, esto se va repitiendo infinitamente, porque acá vamos a tener otro, y acá vamos a tener otro. Y incluso si nosotros nos basamos solamente con esta parte, bueno, acá podemos sí encontrar la intersección con el eje de la Y. ¿Cómo sería con el eje de la Y? Bien, con el eje de la Y. En este caso lo que yo tengo que hacer es evaluar la función en 0, ¿no? Porque cuando cruce con el eje de la Y, la X vale 0. Entonces evalúo la función en X igual a 0, ¿bien? Y esto me va a dar 2 por coseno de 0 menos pi, es decir que esto va a ser 2 por el coseno de menos pi. Esto de acá, ¿cuánto va a valer? Menos 1, ¿no? Esto vale menos 1. Y al multiplicarlo por el 2, nos va a quedar que es menos 2. Que es precisamente, si se fijan en la gráfica, donde cruza con el eje de la Y. En el caso de que no nos dé 1 hay que ponerle aproximadamente, porque te da 0,99 y algo así. O le ponemos 1 directamente. En realidad es menos 1 directamente, habría que ver la calculadora. Me parece raro que te lo aproxime como 0,99, debería darte el menos 1 clavado. Pero sí, también, en caso de que no sea así, sí, ponerlo como menos 1 porque es el valor que te da efectivamente. Bien, fíjense que la intersección con el eje Y sale más facilito porque tenemos una sola nomás, ¿bien? Así que esto lo habíamos hablado el otro día, lo pueden escribir como que la intersección es en Y igual a menos 2, y ya está, o si quieren pueden dejar escrito el punto, sería 0, menos 2. Esto es justo de ustedes, si quieren. Ahora, ¿qué hacemos con las intersecciones de la eje X? Bueno, porque sacamos 2, pero hay infinitas. Bien, lo que pueden decir es que se repiten cada pi sobre 2, cada pi unidades. Podemos decir eso, o depende cómo les pida el ejercicio. O sea, lo pueden poner solamente 2 y decir que bueno, se van a seguir repitiendo, o ponen 2 ubicadas para un solo periodo y ya está. Eso depende mucho de qué les pidan. Vos, Marta, ¿cómo preferís que escriban ellos en este caso las intersecciones con el eje de las X? ¿Que las escriban infinitamente o solamente ponen un par y ya está? Perdón, Nay, solemos pedir entre 0 y 2pi nada más. Bueno. Entonces no piden todas las intersecciones, sino solamente en un periodo determinado. Históricamente hemos pedido siempre entre 0 y 2pi. Ajá. Bueno. No sé. Yo me adapto a cómo trabajan ustedes. No, claro, yo te pregunto cómo querés vos, porque si te parece bien, siempre pedimos, incluso te dice ahí entre 0 y 2pi. También entonces no hay nada que hablar. Estoy mirando, no lo había visto. En el intervalo 0, 2pi, entonces ya está. Listo. Sí, no hay nada que pensar. Está clarísimo. Bueno. No lo había visto. Ahora lo estoy mirando. Está bien, está perfecto. Ahora, en el caso de que no dijera tal intervalo, hay que dar todos con el periodo, claro, ¿no? Pero en este caso está clarísimo. Entre 0 y 2pi. Listo. Bien. Entonces, así es como nos quedarían las intersecciones con las ejes de las X. ¿Bien?
Bueno, al final se me hicieron las 11 y no pude arrancar con el de valor absoluto. El chico que lo había pedido. No te preocupes, yo lo sigo. Bueno, ¿Te habían pedido otra vez de valor absoluto? Acá están pidiendo el C. No, lo que están pidiendo es anteriormente había pedido pedían la inversa. el 10D. 10D, Sí, por eso. Estaban pidiendo el 10D. Están pidiendo el 10C, que es No, el cálculo D. de la función inversa de una función trigonométrica. Sí, fíjate que arriba Perdón, piden- trigonométrica no, cúbica. Bueno, quedé- el tema es el 10 y la inversa, ¿no? Ahí. Sí, no hay problema. Hago uno Arrancás completo. vos, Alicia. Dale. Dale. Bueno. Alicia,